Reyes Noverol, con su nombre y sus dos apellidos tan aliterados y que suenan tanto a literatura, cada uno de los dos apellidos y el nombre griego, que en cierto modo me parece que, no que predestine, pero que anunciaba este amor por la mitología griega que nos trae el libro que trata de Homero y otros dioses. Creo que un libro de relatos escrito por una narradora joven, contemporánea, actual, recupera el sentido que tenía la palabra mito en griego, mitos, que era relato de ficción, pero sobre todo cuento, relato con dos funciones, una era entretener y otra era enseñar, educar. Y yo he pensado en la gran responsabilidad que una persona joven o tan joven, creo que tan joven, tiene en el hecho de que sus relatos, desde luego, sean amenos y sean bellos, pero también enseñen y eduquen. Especialmente creo que lo más atractivo es que pueda dirigirse con cercanía a sus coetáneos, que es el gran valor que encuentro en una literatura tan arraigada en lo antiguo y tan floreciente en lo nuevo. Eso me parece que es un cumplimiento no solo de tu escritura y de tu proyecto, sino de las literaturas antiguas que dan fruto en tu escritura. En el mundo antiguo, un libro como este hubiera sido un libro de poesía. Y en nuestro mundo también lo es. Porque Irene, que escribe muy bien, muy bellamente, y está muy horacianamente trabajada tanto la cuestión, lo voy a decir con términos de mi maestro de París, se llama Marie Schaeffer, la ficción y la dicción. Están muy bien trabajados los elementos fantásticos y está muy bien trabajado el lenguaje. Hay momentos en que hay letanías, hay enumeraciones, hay esas trimembraciones que son el atributo de lo clásico, en lo que se nota una escritura equilibrada y proporcionada, y sin embargo hay desahogos y exploraciones románticas en un mundo que es el suyo y es el nuestro también, y por eso se ha adentrado en esos territorios difíciles. Esa herencia de Homero está en el título, lo ve muy bien Fernando Iwasaki en la invocación a Borges que hace Irene Reyes Noverol en más de una ocasión, a veces explícita y a veces implícitamente. Está Homero, está Borges, está Cernuda también en uno de los relatos, también con una mitología que es griega y que es muy antigua y que es sevillana, que eso también tenemos que tener en cuenta la cuestión andaluza para entender que es posible tratar cuestiones que sean muy, muy populares de manera muy culta. Eso es uno de los atributos de esa tierra, que es la única que tiene un hecho diferencial en este país nuestro, es que es un lugar donde todavía los cuentos están vivos, donde no son folclore. Esa herencia de la poesía está en la construcción, está en el lenguaje, está incluso en este momento tan singular en el que se encuentra nuestra escritora, que es que está terminando la carrera, si me ha parecido entender bien, y entonces en algún momento se lamenta de esas clases de cuarto de lengua, de los pronombres en el castellano medieval, pero la poesía no es que también esté ahí, es que está ahí, en los pronombres. De hecho, hay alguna cita que compartes con Eliot, y Eliot escribe La tierra baldía a partir de estar leyendo un tratado de un medievalista. O sea que esas cuestiones, en lo difícil es donde está la poesía, no en lo fácil, y en esas asignaturas es donde se forja una persona con señorío sobre el lenguaje, que es lo que es una escritora, una poeta, alguien que tiene que lidiar no con el público ni con los editores, sino con el lenguaje, esos momentos de soledad que cuentas al final en tu epílogo, en tu dedicatoria final. El libro, como todos los buenos libros, es un espejo en el que nos vemos nosotros, pero eso quizá a nosotros no nos interese tanto como saber que también se refleja ella. Y es un retrato, un autorretrato. Se ven todos, pero quizá en el relato titulado Medusa, en el que hay esa capacidad de la escritora, de la narradora, por detener las cosas, por dotarlas de una inmovilidad
que a fin de cuentas es la permanencia, y aunque parezca que es la muerte, es la inmortalidad lo que proporciona el lenguaje. No me voy a adentrar más para dejarte a ti luego hablar de tus temas y leer lo que quieras, pero quizá en ese retrato, si hubiera que resumirlo con palabras de ella, es el momento en el que dice que es la que tiene la palabra. Creo que eso define a una escritora auténtica, de estirpe poética, sea o no poeta, que creo que también, y que cumple esas funciones que son muy arcaicas, que vienen de la Grecia muy ancestral, y que se dirigen hacia un futuro en el que la palabra va a volver a tener, eso lo estamos viendo, va a volver a tener un lugar social más del que ha tenido en los últimos tiempos. Y eso de detener, que hace la Medusa o que hace la escritora reflejada en eso, es también un anhelo de estabilidad que tenemos todos, pero que corresponde a la literatura, fijar las cosas y decirlas definitivamente. Y en esa estabilidad la literatura es, cito otra vez a Schaeffer, la repetición de modelos ideales. Y aquí en cada uno de los relatos hay la repetición de un modelo ideal, que es un determinado mito, muy construido en la cultura griega y en la tradición, que va de Grecia a Irene, pero con una modulación personal y nueva, que es lo que corresponde a una creadora. Claro, una colección de libros, de relatos en los que cada uno de los relatos tiene un título contemporáneo y un subtítulo en el que aparece la referencia mítica griega. Eso permite, en primer momento pensé que permitía dos niveles de lectura. Se puede leer como un libro de relatos contemporáneo y quizás si no hubiera las alusiones grecolatinas no notaríamos nada, no hay ese peso que a veces lastra cuando la erudición se hace muy evidente. No hay nada de todo eso. Se podría publicar una segunda edición, puedes probarlo en la cuarta edición, quitar las referencias griegas, y en la quinta que la hora volver a ponerla. Pues se podría leer así sin eso. Se puede leer con las claves griegas y de pronto vemos que estamos leyendo otra vez los relatos antiguos. Y en ese sentido, claro, cada uno de los relatos nuevos funcionaría como, yo lo voy a decir desde el punto de vista de un helenista y de un latinista, de un clasicista, que es lo que me temo que soy, es que se ve como si fuera un diccionario. Entonces, al final, no hemos contado, pero es muy interesante, el libro contiene al final un diccionario de mitos para suplir o completar cualquier carencia que pudiera tener un lector, sobre todo muy joven, ¿no? Pero el propio libro es un diccionario de mitos a la manera de Robert Graves, ¿no? Que realmente desarrolla la entrada, que en una enciclopedia de cultura clásica, pues no sería raro que pusiésemos Hermes y llevase el título El viajante, o que pusiésemos Sísifo, y lo digo dándole la vuelta a los títulos, ¿no? Y fuese Levantando la roca o Aracne, tela de araña. Más difícil nos resultaría, y también tiene algo de enigma y de misterio, pues que el Eteo sea Tras el espejo, y así también lo sería, o que haya algunas verdaderas, Príamo, que los hombres no lloran. Realmente es la traducción, es decir, que si hubiera que hacer un diccionario de griego, pues a lo mejor moderno, Príamo, que los hombres no lloran. Esa sería una buena definición. Es una manera muy romana de trabajar esta, de tomar lo griego y hacerlo actual. Así lo hicieron ya los poetas helenísticos, pero después los romanos, esta reelaboración, esta mutación, este cambio, y en realidad no tanto en los contenidos como en el modo, es unas metamorfosis, como las de, ¿no? Se transforman los mitos, que es uno de sus atributos más misteriosos, el que dentro de su estabilidad no paran de mutar y de cambiar, y entonces son así flexibles y de pronto están aquí, y esa es una responsabilidad quizá ya como poeta inspirada, el que te hayas inspirado en eso y digas lo que dijo Homero o lo que dijo Virgilio o lo que dijo Ovidio, ¿no? Estoy viendo ese precioso que en griego se llama Eos y en español amanecer, ¿no? Eso que llamó Homero a la aurora de dedos rododáctilos, ¿no? de los dedos rosados. La belleza y la responsabilidad van juntas, las tiene estos relatos de Irene Reyes Noguerol
en que cumple una función que en una sociedad laica es muy importante en una narradora de ficción. Es eso que dice Roberto Calasso, que en la literatura hay los dioses que los corresponde al poeta, a la narradora, modular la presencia social de lo sagrado. Es decir, estas cosas son cuestiones sagradas, así como quien no quiere la cosa. Es una función que en las culturas de religión revelada la cumple la casta sacerdotal, en las culturas laicas de estirpe griega la cumplen los artistas y los escritores. Y es algo que tenemos que conocer como lectores también. Quizá donde mejor se ve en la palabra Homero, pero se ve en la palabra dioses, en la S que hace que estén en plural los dioses, y en la D, que aunque aquí es mayúscula, pero es minúscula. Eso es muy importante y permite que haya distintas versiones de los mitos. Eso es uno de la gracia y de los secretos de la cultura griega en la que nosotros seguimos, gracias, entre otras cosas, a que haya jóvenes como tú que se han enamorado de sus relatos. Es un libro duro y tierno, como algunas personas del público, y delicado e implacable, también como la misma persona del público. En otro tiempo me habría extendido en elogiar algunas de tus cualidades. Ahora no se puede, os las mando por telepatía y así también. Celebro tu precocidad, tu corazón generoso, que se ve sobre todo en los agradecimientos, que es donde se ve eso que antes se decía, ¿no? Las personas bien nacidas, que son agradecidas, ese torrente de agradecimientos al final, que solo los jóvenes ponen, luego las personas maduras sintiendo lo mismo, pero nos da más reparo, pero es una de las maravillas de la juventud, el mostrar tanta efusión de agradecimiento. Celebro el colofón doble, felicito a tus editores y también a ti, por un colofón que viene a equivaler, le está dando el colofón, no, tampoco me voy a adentrar mucho más, pero contiene una fórmula en griego y otra en latín. Creo que por eso merecí el premio de estar esta tarde aquí. En griego escrito en griego y en latín escrito en latín. Y uno alude a la Sibila y otro al Eclesiastés, el final del Eclesiastés, escrito por Salomón, ¿no? Porque realmente también la Ilíada es atribuida a Homero y a la larga todos son nombres. Y entonces esos dos andan en la Capilla Sixtina y de pronto lo vi que todo esto tiene algo también de momento renacentista, ¿no? Ese colofón doble. También me parece que la alusión a la Sibila, no voy a entrar porque no se puede, pero es un microrrelato comprimido, ¿no? Realmente hay hasta en el colofón, pero el solo hecho de que haya un colofón muestra un libro literario de gran calidad que se centra en la cuestión de la inmortalidad, creo también, y de la estabilidad en la cita celebérrima del Eclesiastés, de que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Es una hermosa declaración en una joven. Bueno, tienes 49 premios, yo te voy a dar el número 50, el 50º esta tarde, al premio que en realidad parece que es el premio más importante, el premio al mejor segundo libro, que es cuando se reconoce realmente a un escritor, a una escritora. Ahí la Academia Americana de Poetas tiene uno para el mejor segundo libro de un poeta. No sé en España, que está todo el mundo tan distraído con cosas que no deberían distraernos, si hay un premio para el mejor segundo libro. La duda que lo doy yo aquí, luego te mando un diploma si quieres, pero es sin duda un excelente segundo libro y no hay ningún libro mejor en la línea de la cultura clásica. Creo que hay motivos para el optimismo en tu temprana vocación y en tu concentración y entrega a la literatura. Optimismo para la literatura en general, para las letras, para los tuyos también, creo. Pero optimismo para nosotros, los lectores y los que nos dedicamos a las letras clásicas. Creo que es un libro que hará mucho por aquello en lo que nosotros hemos puesto nuestro amor también. Está eso que primero vio Eliot y Auerbach cifró después, que dijo que entre Homero y Virginia Woolf la literatura occidental es única, realmente, ¿no? Bueno, pues, y sin exagerar, pero ahora ya está la cosa así, que entre Homero e Irene Reyes Noguerol la literatura occidental es única. Enhorabuena. Gracias. Qué bonito. Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por haber querido acompañarme hoy aquí.
en lugar de quedarse en sus casas viendo una serie o de estar paseando por esta ciudad tan preciosísima que es Salamanca. Gracias en primer lugar a mis tíos María José y Edu, que están aquí como siempre, que han hecho el esfuerzo de desplazarse desde Madrid para venir a Salamanca. También a mi tío Rodrigo, que no falta nunca, a mis primos Marco, Elvira y Edu, que están ahí tan buenecitos y formales. Y también, por supuesto, no se me puede olvidar de ninguna manera, a mis padres y a mi hermano, que me han acompañado desde el primer momento en este mundo nómada de presentaciones de un sitio a otro. También quería agradecer a mi amiga Clara, que está por allí al fondo, que está aquí de Seneca, y en lugar pues eso, de estar con sus amigas en la calle, de fiesta o lo que sea, ha querido hoy venir aquí a escuchar mi balbuceo. Gracias también a mi editorial, a Marlene Parker, a María Torres, que ha sido la ilustradora de la portada esta tan bonita que ven aquí, y a Fernando Iwasaki, que ha sido el autor del prólogo. Y por supuesto, muchísimas gracias a quienes me han acogido hoy también, como siempre, en Salamanca. A Rafa, que de nuevo me ha permitido disfrutar de esta librería espectacular que es Letras Corsarias, y también a ti, a Juan Antonio, porque te admiro profundamente y ojalá pudiera alguna vez aprender algo de ti, aunque fuera un poquito de tu elocuencia, porque a mí ya ves, aquí estoy con los papeles, incapaz de hablar en público, creo que ya sabéis que me cuesta muchísimo. Me parece que dice mucho de tu generosidad el hecho de que no solo hayas leído el libro de una persona que está empezando en este mundo de las letras, sino que además hayas querido presentarlo hoy aquí a mi lado en esta ciudad. Yo en la primera presentación del libro en Sevilla dije que tenía una Arcadia particular, que era ese banco de mi jardín soleado, en un bloque de pisos de mi casa en Sevilla. Pero también tengo que decir que Salamanca ha sido siempre ese Edén, ese paraíso de mis largas vacaciones de verano, en que usufructuábamos el piso de mi tía Paqui, que está aquí presente. Quería agradecerte, como siempre, a ti también, esa mirada que tienes, esa mirada ilusionante que tienes, sobre todo tu apoyo incondicional, y que hayas creído en mí desde el principio, porque de verdad lo valoro muchísimo. Así que gracias, porque a tu lado no hay quien se sienta mal. Y bueno, ahora voy a comentarles un poco qué es lo que he querido expresar con este libro que hoy les presento. De Homero y otros dioses, como ya ha dicho Juan Antonio, pretende ser un humilde homenaje a Homero. De ahí la comparación desde el título entre su figura y la de los dioses de la mitología clásica. Creo que podríamos considerar a Homero como el padre de la literatura occidental, como ya he dicho más de una vez, y aunque su existencia haya sido cuestionada históricamente, si realmente vivió alguna vez, que yo imagino que sí, tuvo que ser el prototipo del Aedo, del difusor oral. La oralidad a mí me parece un rasgo fundamental en la transmisión de toda esa historia, poesía, religión, en definitiva de la cultura, de toda la antigüedad clásica. Así que creo que no hay mejor manera de demostrar que eso es lo que pienso, que intentando actualizar esas historias que han sido de antes y que ahora vuelven a estar presentes en nuestro mundo, a veces incluso sin salir de nuestra propia casa. A fin de cuentas, nada hay nuevo bajo el sol, como ha dicho él, que aparece al final del libro, porque es la frase que sirve de lema para este, imagino que para, si hay alguna vez otro libro, pues también servirá. En cuanto a mi relación con la mitología, tengo que decir que al contrario de lo que le ha sucedido a la mayoría de gente de mi edad, bueno, no tanto de mi edad, sino que es una cosa general, a mi hermano y a mí nunca nos pareció algo lejano o inalcanzable, sino que lo considerábamos a los mitos como parte de nuestra propia familia. Yo creo que ahí fue muy importante el papel de mi madre, del que los dos éramos unos oyentes incansables desde las 6 de la mañana en que se despertaba hasta las 12 de la noche, por lo menos, y requeríamos siempre uno y otro cuento más, y muchos de ellos eran los mitos. Y ella, en esa mezcla un poco heterogénea y surrealista, había unido desde el Cid o Pulgarcito, los 7 cabritillos, que ahora le contamos aquí a mi prima Marco, tiene sus 4 añitos, desde esas historias hasta las guerras de Troya, por ejemplo. Entonces creo que por eso para ti nunca ha sido algo desconocido, y para Miguel tampoco, sino algo que he aprendido a querer y a valorar con el tiempo,
y con lo que me gustaba y me gusta, como esta creo que es la demostración, reencontrarme de vez en cuando. Pero fue con el paso de los años cuando descubrimos con bastante sorpresa que muchos amigos y compañeros eran absolutamente ajenos al mundo de la mitología. Y fue entonces cuando nos dimos cuenta, con mucha tristeza, de que ese rechazo a lo mejor podía venir del desconocimiento. Quiero dejar claro que esto no vino de ninguna manera de un sentimiento elitista, sino de la lástima real por personas que admirábamos y conocíamos desde siempre, y porque nos daba pena que ellos no pudieran disfrutar de la misma manera a lo que nosotros hubiéramos podido acceder. Y es que creo que si todos esos jóvenes hubieran tenido una oportunidad para entrar en el mundo de la mitología, hoy todas esas historias que a mí me parecen apasionantes no estarían tan desterradas. Es un hecho que actualmente todo se centra en lo científico, en lo tecnológico y menos en lo humanístico y en lo humano. Ya ni siquiera el latín y el griego figuran prácticamente en los programas de estudio en los institutos, por ejemplo, y creo que eso es una lamentable carencia que debemos denunciar siempre. Y quizás fuera a partir de todas esas reflexiones cuando surgió la idea de un libro como este, con los mitos clásicos como hilo conductor. Esos mitos no solo sustituyen los relatos, sino que también son sus temas. Quería demostrar que, por ejemplo, la musa Terpsícore ahora puede ser una bailarina, que Sísifo puede llegar a ser el cuidador de un enfermo terminal, o que las troyanas ya no se llamarían las troyanas, sino las yacidíes. Así fue como nacieron estos 20 relatos en homenaje a aquellos clásicos en estos tiempos de ahora que quieren ser una reivindicación de los grandes maestros de la antigüedad que con Homero a la cabeza nos regalaron sus historias, que son esas historias que ahora ya son de todos. Bueno, no quiero cansarles más, así que ahora les voy a leer el relato que he escogido para hoy. Ha habido un cambio de última hora porque pensaba leer otros dos bastante diferentes, pero fui a darme cuenta de que estamos en noviembre, de que parte de mi familia se reuniría hoy aquí, cuando decidí leer el texto en homenaje a mi último y queridísimo difunto, que es mi abuelo Manolo. Mi abuelo un día bebió de las aguas de ese río clásico del olvido, del río Leteo, que se robó la memoria de tantos y también la suya, así que quería leerlo en su nombre. Que me saquen de aquí, que esta casa no es la mía, ni a mi edad necesito que me cuiden, que estos salones viciados y estos pasillos tan largos, tan estrechos, tan como el interior de una serpiente, me agobian, me paralizan, me envenenan. Y no es terror ni repugnancia, no es odio, no es angustia, solo el cansancio que contrae los músculos, el vacío nuestro de cada día que se levanta a mi espalda, me ayuda a incorporarme. Me acompaña al desayuno y me lava los dientes todas las mañanas, como una obsesión o una madre, la dulzura en sus uñas que atenazan la garganta. Amanece y está conmigo, me ducho y está conmigo, rezo y está conmigo, me acuesto y está conmigo, la mano que no existe sobre el hombro izquierdo, el calor vibrante a lo largo del brazo que quema eléctrico, el hormigueo que asciende y desciende como un enjambre en movimiento, 1000 aguijones sobre la piel que nunca se ven, nunca se oyen, un zumbido sordo que sisea y muerde donde no alcanza el oído. Como blanco es todo aquí dentro, blanca como el estómago del demiurgo voraz que nos aparta de nosotros mismos, blancas como un ensayo de paz inconcluso, blancas como nos pretenden a todos, inmaculados y blancos, ciegos, sordos, mudos, puros al exterior, impoluto el pensamiento y blanco, hueco y blanco. ¿Cómo soportarlo si uno prefiere otras escalas de grises, los colores de su casa o su familia o su parque, recuerdos moteados que se enredan entre sí conforme pasa el tiempo y el universo sigue girando sobre sus engranajes con el ronroneo de lo antiguo, el arrullo de los siglos mecidos sobre el eje que nos atrevemos a llamar nuestro y que jamás atraviesa estos muros, muros sin mancha que toco y golpeo y araño, o que me gustaría tocar y golpear y arañar, pero no puedo. Mantenerme cuerdo es lo único que me queda. Conservar la cabeza y la templanza hasta que pueda salir. Aceptar las mañanas que se me vierten encima como baños de irrealidad.
aguantar lo regular de los horarios bajo la dictadura del reloj con su paso marcial de minutero implacable. Fingir que me adapto a jugar a las cartas o al bingo, a los corros, con rostros que no conozco, arrugas ajenas que se van olvidando de sí mismas y convirtiéndose de nuevo en niños de pañal y papilla. Vivir no es esto. Más de 70 años en el mundo, ¿y para qué? Para acabar enclaustrado como un monje sin vocación, encerrado en mi propia angustia, atrapado por paredes de cristal a prueba de balas y ruegos, inútil libélula de alas torcidas. Porque eso somos, insectos defectuosos que se ocultan cuando ya la belleza no sirve, que desaparecen lentamente, sin que el mundo sufra por verlos o no, sin que nadie se atreva a acercarse y a llorar por ellos, por nosotros, que aún somos una realidad que respira como el resto de los hombres, que llama mientras se hunde en la cima más profunda, que se llena de agua sin saberlo, estas aguas que ya me cubren las rodillas, que ya llegan algunos por el cuello. ¿Cómo se llamaba el río aquel? Del que ya bebieron otros, ingenuos sedientos de la nada, ávidos de olvido. Otros que descendieron sin prisa hasta el fondo de un océano sin nombre, encogidos como fetos en el vientre materno, escuchando nanas de otra época, de otro siglo, de otras madres, de otros tiempos en que fueron recién nacidos y el futuro era una vida entera. Tiempos que quedaron como el último recuerdo y que también serán el mío cuando llegue la hora y comprenda que resistir no sirve de nada, que la sal se nos ha ido metiendo por la nariz, los ojos, la boca, los oídos sin darnos cuenta, sin comprender que es justo que volvamos al agua, porque a ella pertenecemos. Leteo. Pero hasta entonces hay que luchar, aunque sea en vano y sepa que no ganaré esta partida, aunque sea absurdo y al final ni siquiera me quede la resignación, aunque los días rueden cuesta abajo sin frenar hasta chocarse y la voluntad se me disuelva con la conciencia. Hay que luchar contra lo imposible hasta que no sea más que un viejo sonriente y callado, viejito que cae bien a todo el mundo y ha olvidado cómo se conversa, cómo se escribe, cómo se lee, que seguirá observándolo todo desde un segundo plano, amable, silente, discreto, experto fingidor de la memoria, y paseará, siempre de la mano, todas las mañanas en que el sol dibuje los contornos de un barrio donde no podría evitar perderse solo. Caminará acompañado como una sombra de dulzura que encorva la espalda y arrastra los pies despacio, la alegría en la concha de un caracol en primavera, su altura reducida a la inocencia de un niño. Don Quijote, que seguirá confundiendo hasta la muerte a su hija con su madre, con su hermana, la noche con el día, el dormitorio con el baño, el mantel con la servilleta, la casa blanca de tantas mañanas con la escuela, el cuartel, la cárcel, pero recordará las canciones de su infancia, las melodías lejanas que se despiertan con un desperezo de animal dormido, el cumpleaños feliz que no envejece, la música de la niñez toda hilada con instantes y memorias arrugadas, la juventud y el campo como un tesoro ajado que se recupera entre alfileres. Hasta entonces hay que luchar por recobrar esta vida que es mía y que pienso conservar, ya sea soportando el bingo, las cartas o el corro y a este grupo de viejos sin ganas de salir adelante, ya sea colgando mis dibujos en el pasillo de entrada donde me recogen a la hora del almuerzo para llevarme a casa, dejando ver a mi familia lo que aquí hago y que aún soy válido. Todavía no me he ido, todavía puedo sentir su cariño y mostrarles este ruiseñor que pinté ayer y que me recuerda los días en que fui feliz. Si quisiera, podría simular que estoy bien y que no necesito que nadie se ocupe de mí por las mañanas. Bastaría con aprenderme esas interminables listas que me mandan. ¿Cómo te llamas? ¿Qué día es hoy? ¿Dónde vives? ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántos tienes? Tantos de todo. Tantas Ana. ¿Quién es Ana? ¿Mi hermana? ¿Mi hija? ¿Mi madre? ¿Por qué tantos nombres iguales? ¿Para qué sirven? ¿Por qué se repiten? ¿Qué son los nombres? Preguntas sin respuesta y ese mareo que sube y que me atrapa, que me envuelve como una marea de nubes blancas. Tan hermosas las nubes, silenciosas y plácidas, tan lejanas. De repente, una chispa las evapora y sé que, si quisiera, podría acertar el nombre de los cuidadores y el número de veces que la señora que habla consigo misma en el espejo ha sido llevada, de vuelta al salón. Excelente conversadora de personalidad doble que pasan las horas mirándose de lejos y esperando que llegue el momento de poder acercarse a esa otra mujer tan simpática que le sonríe desde el otro lado de la sala, aproximarse a ella
retocándose el cabello y arrastrando el mantón. Probar un primer intento de contacto cordial que se repite cada media hora. Saludar con un buenos días educado y correcto al mismo tiempo. Mírenla, qué linda. Una canción a dos voces que suenan como una. Medalla de oro en categoría sincronizada. Magistral demostración de mímesis que tarde o temprano también imitaré yo, con la mascota calada y unos dedos fríos que buscarán arreglar el pliegue de la chaqueta compulsivamente. La arruga no es bella. Cortés anciano de ojos alegres que se presentará al cortés anciano de ojos alegres del otro lado. Porque ya solo nos quedan los reflejos. Unos tras otros nos despedimos de los que están aquí o los que no, los amigos o los desconocidos, los vivos o esos muertos que se nos aparecen cada vez más sólidos, abuelos, padres, hermanos que nos llaman desde el vientre de la tierra. Nos despedimos hasta dentro de un tiempo y atravesamos el espejo. Nos agarramos a su marco evanescente y poco a poco, con cuidado, renqueamos hacia la lámina que se nos enfrenta. Tocamos su superficie fría y todo se desprende en una cascada de aguas mansas que platean como un cielo uniforme. No nos sorprendemos porque ya sabíamos que pasaría. Ya lo creímos ver en otras ocasiones menos lúcidas. Ya el espejo se nos había presentado como la única salida amable y pasar al otro lado es ahora un alivio. Porque la otra cara de la realidad es infinita, moldeable, mágica, llena de posibilidades. De volver a los míos y a la casa de campo, al huerto en que rebosan los frutos hinchados de color, al ganado que debo cuidar y corre por el prado, al cielo brillante de estrellas que vuelvo a reconocer. Míralo, allí está, el carro, y donde se desliza la luna llena en las noches de verano, cuando el universo se detiene y el aire se concentra en el espectáculo que pasa ante mis ojos en el silencio más puro, el callar de todo lo viviente, el palpitar a oscuras del ritmo de la naturaleza. Alzó la vista y de nuevo el mundo con su sabor milenario, su olor apergaminado, su tacto sonoro y dulce, su música inaudible reverberando en las raíces del barro original y de mi cuerpo de entonces, la piel elástica que corre, se estira, sana. Es el cofre oculto de estos días azules y este sol de la infancia. De nuevo la vida, bellísima e hiriente como un grito de euforia, sus ríos salvajes cubiertos de oro, sus peces huidizos latiendo frenéticos, heridos por esta ansia que nos ilumina de existir, de sacar la cabeza por encima del agua, sujetarnos de los meñiques del tiempo, empeñarnos en recuperar lo que es nuestro, a pesar del olvido. Sigo aquí con mis callos como única ofrenda, sin saber a veces de casas, ni caminos, ni números, ni nombres, con mi edad florecida, que es un tallo con joroba entre la bruma, un atardecer dorado de ternura, mis años cargados de niebla, de puntillas en el pasillo de entrada, esperando a que me recojan con el ruiseñor de papel entre las manos, orgulloso de mí mismo, alto y cuidadoso, anciano, solo también entre los demás que no son los míos y que esperan ansiosos en medio de tantas paredes blancas que los repiten como fotografías sobre el lustre del suelo, viejos inocentes, viejos pequeños que miran hacia abajo y se ven multiplicados entre pasillos que no terminan, tantos reflejos, viejos sensibles, viejos callados habladores sin remedio, viejos niños sin nombre que babean su alegría y tiemblan de ilusión, viejos como hojas secas en que se escucha el otoño con su paso suave y decadente, el otoño y su Rebeca, el otoño y su paleta cálida, el otoño y sus canciones de época desvanecidas en ecos como una aura suave sobre estos viejos torpes, nerviosos, lindos, viejos. ¿Y para qué quiero sus nombres si aún distingo el rostro de los hijos que vienen por mí, que me recogen a la vuelta del trabajo y escucho sus voces y siento su ternura, su tristeza dulce, sorda, y esa angustia por el padre que fue, por el padre que no soy, por el padre que se va? Los ojos, hinchados a veces, enrojecidos, las voces roncas, tanto dolor se agrupa en sus costados. Todo cuanto piso ahora es una imagen o un sueño. Los jazmines son mariposas albinas atrapadas. Las frutas jóvenes se escapan de su estante con prisa de corredora en sus patitas diminutas. El sol es la luna de vez en cuando. Míos son ahora los gigantes que solo un hombre lleva a descubrir tras los molinos. Mío el cielo como el ojo cambiante de un titán. Mío el derecho al libre pensamiento de los locos. Míos los gorriones y sus pechos abiertos en cajas de música. Mías las hormigas y su disciplina militar. Mía
las fotografías que me saludan desde sus marcos sin darse cuenta de que yo también estoy al otro lado del espejo. Mía es la voluntad de volver dulzura a tanto infierno y la capacidad de ser un buen hombre hasta hacerme transparente. Primero me verán translúcido como siento ya parte de mi cabeza. Se difuminarán mis límites y mi cuerpo lentamente. El corazón, como última resistencia, se deshará en pétalos mecidos por la brisa que vagarán alrededor de los míos. Esos que seguiré sabiendo que son los míos. Danzarán en torno a sus días con el recuerdo de una sonrisa de niño, de una mascota calada, de un cortejo anciano de ojos alegres. Después ya no seré nada, ni pétalo, ni figura, ni reflejo. Tan solo una anécdota octogenaria que asomará de repente y sin saberlo en los gestos de mis nietos, en alguna conversación de sobremesa, en historias y saberes del campo que no lograrán descifrar porque ya me habré ido a lugares más cálidos, emigrante sin alas, pasajero en la proa. Por ahora, el presente. La lucidez momentánea de saber que no recordaré nada en 1 hora o 10 segundos, que volveré a hablarle al espejo con otros nombres de otros fantasmas, que me presentaré de nuevo a mí mismo, correcto, elegante, cordial. 2 manos extendidas a través del espejo, 10 dedos fríos que nunca llegarán a tocarse. Volverán a llevarme al salón como aquella señora del cabello retocado, porque pediré una vez más que me saquen de aquí, que esta casa no es la mía, ni a mi edad necesito que me cuiden. Por ahora, el presente. Esta enfermera tan amable que me suena de algo, quizás de haberla visto un día por la calle y nada más, y me pregunta si me acuerdo de ella, que es mi cuidadora desde hace 1 año y hoy me va a ayudar con las palabras difíciles. Dice, repita conmigo. Dice, usted puede. Dice, sol, amigo, clavel, mañana. Repito con ella. Yo puedo. Sol, amigo, clavel, mañana.